Todos seamos bienvenidos, hermanos. Damos primeramente gracias a Dios por permitirme la vida, de poder escudriñar un poco de la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Manuel, que hace posible esta plataforma para poder seguir estudiando y creciendo a través de la palabra, a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen su tiempo para poder estar en esta plataforma, para poder estudiar la palabra de Dios, esperando que sea de acuerdo a lo que Dios dice y no pues a lo que la persona o cada hermano pueda pensar. Siempre seguimos con Marcos, el capítulo 3, donde hemos estado viendo el capítulo 3, donde Jesús pues sanó a un hombre, muchas multitudes le seguían a él, y llegamos a el capítulo 3, versículo 22-30, donde los judíos acusan a Jesús que tiene de su parte a Beelzebú. Los judíos hacen una acusación muy seria y Jesús pues da su respuesta en cuanto a esta acusación que los judíos hacen en contra de Jesús, de que Jesús, ¿verdad?, tiene su poder porque Beelzebú, o sea, Satanás, le ha dado este poder. En el capítulo 3, versículo 22, empieza este relato. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Esta es la acusación que hacen los escribas hacia Jesús. Que Jesús expulsa a los demonios por Beelzebú, o sea, por el poder del mismo Satanás. Tengamos siempre en mente, porque de esto se desarrolla todos los demás versículos. La acusación que los escribas están haciendo hacia Jesús. La acusación que ellos están haciendo y echándole a Jesús, acusando a Jesús, que él echa fuera a los demonios. Que ese poder que Jesús tiene es porque Satanás se lo ha dado. Ese poder que Jesús ha demostrado es porque Satanás está con Jesús. Beelzebú, este nombre era el dios de los paganos, de los filisteos, que quiere decir el señor de la mosca. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2 y 6 dice: y Ocosías se cayó por la celonía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó, y envió mensajeros a los que dijo: y consultá a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Ocosías manda algunos mensajeros a consultar, fíjese, ¿a quién? Al dios de Ecrón, Baal-Zebú. Dice el versículo 6, y ellos respondieron: un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo: y volveos al rey que os envió, y decirle: así dice el Señor, ¿acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baal-Jesús, dios de Ecrón? Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Bueno, aquí está la respuesta que Dios envía a Ocosías, quien no fue a consultar a Dios, sino que mandó a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Posiblemente esta acusación que se le hace a Jesús es porque sus mismos parientes pensaban que estaba fuera de sí. Recordemos que en Marcos, el capítulo 3, versículo 21, al finalizar, dice: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Sus mismos parientes, como mirábamos en la lección anterior, pensaban que Jesús estaba loco, que Jesús estaba fuera de sí, y que por eso, pues, las multitudes le estaban siguiendo. Posiblemente
Por esto los escribas también acusan a Jesús de que el poder que él tiene es porque el mismo Satanás se lo ha dado. Los judíos usaban este nombre para referirse a Satanás. Estos escribas le acusan a Jesús de tener a Belcebú, tal vez porque los endemoniados exorcitados por Jesús le confiesan. Recordemos que cuando Jesús expulsaba a los demonios confesaban quién era Jesús. Los demonios siempre decían que tienes que ver con, ¿qué tenemos que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Los demonios siempre confesaron quién era Jesús. Los demonios sabían quién era Jesús. Y posiblemente también los escribas por esto pensaban que Jesús tenía ese poder por Satanás. Para ellos era un término de reproche. No quieren que la gente vea en esta obra de Jesús evidencia de mesianidad del Mesías. Quieren que su explicación logre dirigir el pensar de la gente a una obra satánica. La acusación de los judíos ellos quieren hacer ver con esta acusación es que la gente no mire a Jesús como el Mesías. Eso era evidencia de que Jesús era el Mesías cuando él sanó enfermedades, expulsó demonios. Recordemos lo que Isaías decía. Él iba a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y ellos no querían que la gente se fijara realmente y pusiera su vista en Jesús como el Mesías, sino que ellos quieren manipular esta situación haciendo ver que es una obra satánica. Que Jesús hace esa obra, que Jesús tiene ese poder. ¿Por qué? Porque Satanás está con él. Que no es de Dios, sino que es por Satanás. Era malintencionada esta acusación hacia Jesús. En Mateo, capítulo 9, versículo 34, donde también acusaron a Jesús. Mateo 9, 34. Dice, pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Fíjense, es lógico. Bueno, después Jesús va a hacerle ver lo lógico de su razonamiento. Ellos dicen que él echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. O sea, Satanás combatiendo contra sus mismos soldados. Satanás batallando contra sus mismos seguidores. Satanás batallando y contra sus mismos que le apoyan, que son del ejército de él. En Mateo 10, versículo 25, Mateo 10, 25 dice, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús, hablándole a sus discípulos, que su maestro, si su maestro va a sufrir, si su maestro va a pasar, va a ser calumniado, pues, ¿cuánto más los discípulos? Y Jesús le dice, si al dueño de la casa, o sea, a mi persona, me han llamado Belcebú, Satanás, imagínense qué no van a decir con sus discípulos. ¿Qué acusaciones no podrían venir contra sus discípulos? Si a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, le han llamado Satanás, cuanto más a ellos. Jesús los está preparando. En Mateo 12, 24, dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces aquí vemos que ellos, hermanos, acusaron a Jesús de que el poder que Jesús tenía era por Satanás. Que todo lo que Jesús está haciendo es
por obra de Satanás, por el poder de Satanás. Volvamos a Marcos, el capítulo 3, versículo 22. Y llamándolo junto a sí, les hablaba en parábolas, cómo puede Satanás expulsar a Satanás. Ahora Jesús va a explicar y va a hacer ver el razonamiento ilógico que ellos tenían. Y lo va a hacer a través de parábolas. Recordemos la parábola es una comparación. Ahora Jesús va a refutar esa acusación que le han hecho. Jesús ahora les obliga, confrontándose con sus preguntas y la lógica. Se dirige a ellos de manera bien pública y directa para que ellos puedan realmente contestar sinceramente y honestamente, pero sabemos que ellos no lo hicieron. No pueden escapar la fuerza de la respuesta del Señor Jesús en sus parábolas, comparaciones que él va a hacer. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Era la primera lógica. Si ustedes me están acusando a mí de echar los demonios, de tener el poder por Satanás, entonces Satanás está combatiendo contra él mismo, contra sus propios intereses, lo cual no era lógico, no tenía lógica. Con nada más hacer esta pregunta se implica la respuesta. La argumentación de ellos es ridícula en sí, era absurda. ¿Quién va a batallar contra sí mismo? ¿Quién va a querer perjudicarse a sí mismo? Satanás no podía estar en contra del mismo, hacerse daño al mismo. Es ilógico que Satanás se va a hacer daño a sí mismo, que va a luchar contra él mismo, contra sus aliados. Satanás es demasiado astuto para tolerar divisiones destructivas en su reino, en su casa. Satanás no iba a permitir que sus mismos aliados, sus demonios, estuvieran en contra de él, o él estar en contra de sus aliados. Segundo, el que expulsa a Satanás debe ser más fuerte que él. De aquí que hay alguien más poderoso que Satanás. Y allí los judíos tendrían que haber respondido. Porque si alguien está expulsando a Satanás, entonces tendrían ellos que aceptar que hay alguien más poderoso que Satanás. Y desde luego sí lo hay, que es Jesús, que es Dios. Pero ellos no van a llegar a esa conclusión. En Marcos capítulo 3, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no perdura. Ahora Jesús le dice, ¿puede un reino dividido perdurar, mantenerse en pie, sostenerse en pie? Desde la lógica nos enseña que no. Un reino dividido contra sí mismo, perjudicándose a sí mismo, no va a permanecer. Echar fuera a los demonios sería igual que un reino echar afuera a su ciudad, arruinando así al reino. Tal acción destruiría al reino de ese rey. Sería ilógico que este rey estuviera en contra de su mismo aliado, de los que les podían ayudar, de los que les podían defender. Por ejemplo, bueno, vemos la guerra Ucrania-Rusia. Bueno, algunos apoyando a Rusia
muchos países apoyando a Ucrania. Sería lógico que, por ejemplo, el presidente de Ucrania estuviera en contra de aquellos que le están ayudando. ¿Permanecería Ucrania bien si comienza a estar dividiendo a sus aliados? Desde luego que no. No va a estar fortalecido. Se va a debilitar y no va a permanecer. Nadie va a estar en contra de sus mismos aliados, de aquellos que les están fortaleciendo, de aquellos que le están ayudando. Entonces Satanás no puede estar dividido, porque si él está dividido, su reino va a caer. Su reino no va a perdurar. Obviamente Satanás no obra en su propia cosa. Satanás no va a obrar o va a ir en contra de sus propios intereses. Al contrario, va a hacer todo lo contrario. No va a estar en contra de sus intereses. Era ilógico esta afirmación de parte de estos escribas. En Marcos, capítulo 3, versículo 25, sigue Jesús. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Así como un reino dividido no permanece, no perdura, de la misma manera Jesús está explicando y haciéndole ver que una casa donde hay división entre el matrimonio, el papá, la mamá, los hijos, unos contra otros, esa casa no va a permanecer. Va a destruirse esa familia. Esta parábola es como la anterior en su aplicación. Si los miembros de la familia reniegan el uno del otro, tal casa se destruye sola. No va a permanecer porque no está unida, sino dividida. Va a llevar siempre la contraria. Y entonces hay una división que perjudica a esa familia. Marcos capítulo 3, versículo 26. Sigue Jesús. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Jesús sigue usando la lógica para que ellos puedan entender y comprender que su acusación, su afirmación no tiene ningún sentido. Si Satanás se ha levantado contra sí mismo, está dividido. Y si está dividido, no va a permanecer, sino que su fin ha llegado. Satanás no va a hacerse daño a él mismo y su propósito. Satanás no se va a perjudicar a él mismo. Satanás no va a ir en contra del mismo. Ahora, si Jesús opera como agente de Satanás al echar fuera demonios, y esto con aprobación de Satanás, claramente Satanás tiene a su reino dividido y está llegando a su fin. Bueno, si ellos tenían razón y usando la lógica, pues entonces, si Jesús está orando por el poder de Satanás y está echando fuera a su demonio, los aliados de Satanás, por aprobación del mismo Satanás, pues desde luego su reino está dividido y va a sufrir, va a fracasar. Es la lógica que Jesús les está enseñando a estos escribas. Marcos capítulo 3, versículo 27. Marcos 3, 27. Sigue diciendo Jesús, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo hace. Entonces podrá saquear su casa. Jesús sigue usando la parábola, sigue usando la lógica. Bueno, le dice Jesús, nadie va a entrar a la casa de un hombre fuerte si primero no lo domina, si primero no le ha ganado la batalla. Y así,
Después, robar sus bienes. Ya cuando lo tiene controlado, ya cuando le ha ganado, entonces lo tiene atado, él puede saquear su casa. Ahora Jesús presenta otra parábola con otra dirección del pensamiento. Habiendo probado que él no podía haber sido agente de Satanás al echar fuera demonios, ahora prueba que al hacerlo muestra que es más fuerte que Satanás. Tendrían los escribas, los judíos, aceptar que Jesús era más fuerte que Satanás, lo cual sabemos que ellos no lo iban a hacer. Pero Jesús le está diciendo, razonen, piensen. Si nadie puede robar y saquear si no ha atado al hombre de la casa, si no tiene controlado a los de esa casa. Y si Jesús está echando fuera demonios, es porque él tiene el poder sobre Satanás y todos sus demonios, lo cual los judíos no lo iban a aceptar. Lucas nos revela que Jesús los pone contra la pared. En Lucas 11, versículos 19 y 20, dice Lucas, nos revela un poco más Lucas. Y dice, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Bueno, ahora Jesús le dice, bueno, si yo echo fuera los demonios por Satanás, sus hijos también echan fuera demonios. Y ustedes tendrían que llegar a la conclusión de que sus hijos también echan fuera demonios por Satanás, porque a ellos no los acusan, porque a ellos no les hacen la misma afirmación que me están haciendo a mí. Versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y es lo que no entendieron los judíos. Es lo que no quisieron ellos aceptar. Que el Mesías había llegado. Que el reino de Dios había llegado. Pero como ellos no querían aceptar, porque ellos tenían un reino material, un reino físico como el de David, que viniera a pelear contra los romanos y que fueran libertados de los romanos. Pero aquí Jesús los pone de nuevo contra la pared. Yo he hecho fuera demonios, está bien, ustedes me acusan que es por Satanás, está bien. Sus hijos echan fuera demonios. ¿Por qué no acusan a sus hijos de que ellos también echan fuera demonios por Satanás? Ahora, importante, dice Jesús que él echaba fuera demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios, por la mano de Dios. Tenían que razonar y ser sinceros. Si sus hijos echaban fuera demonios y Jesús también lo hace, ellos tenían que acusar también a sus hijos que echaban fuera a los demonios por Satanás. Porque el mismo poder que tenía Jesús, tenían sus hijos. Y se acusan a Satanás, que está expulsando demonios, y se acusan a Jesús porque está expulsando los demonios por el poder de Satanás, sus hijos también lo hacían. Acusen a sus hijos. Acusen a sus hijos, que también ellos están echando fuera demonios por el poder de Satanás, lo cual ellos no lo iban a hacer. Volvamos a Marcos capítulo 3, versículo 28. Marcos 3, 28 dice, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos del hombre y la blasfemia con que blasfema. Y aquí viene, ¿verdad? Una de las partes que muchos se ha malinterpretado por muchos religiosos. Ahora Jesús dice
que todos los pecados que los hombres cometan van a ser perdonados, aun cuando blasfemen. Si alguien blasfema contra Dios, pues también le va a ser perdonado. La palabra blasfemia significa el hablar abusivo e injurioso que desprecia y difama. Se notará que Jesús introduce la declaración de este versículo con esta advertencia solemne. Amén. De cierto os digo. De cierto os digo. Lo que Jesús va a decir es una verdad, claramente, que ellos tienen que hacer. Lo que sigue en este versículo y en el siguiente es una cosa veraz y por eso innegable. Hemos de prestar mucha atención a él. Versículo 29. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Y aquí está lo difícil para ellos y para la persona que no crea en la obra redentora del Espíritu Santo. Ahora Jesús le dice, cualquier pecado a los hombres les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Es un pecado eterno. Porque el perdón no lo va a recibir. Pero ¿por qué no lo va a recibir? Marco aquí en el versículo 30 da la razón de por qué Jesús dice las palabras del versículo 29 como hemos. A los hombres, cualquier pecado les será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Los escribas, como mirábamos en el versículo 22, y los fariseos, como en Mateo 12, 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Hacían la acusación de que Jesús tenía el poder por Satanás. Atribuían la obra del Espíritu Santo en Jesús al echar fuera demonios, al poder de Satanás, el príncipe de los demonios. La obra que el Espíritu Santo hacía, que Jesús hacía, ellos están acusando y están blasfemando de que lo hace por el poder de Satanás, por el príncipe de los demonios. Cuando Jesús afirmaba que él echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Jesús afirmó que él echaba fuera a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. En Mateo 12, 28 dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vos. La afirmación de Jesús de que él echa fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y ellos afirman que esa obra que Jesús está haciendo es por la obra de Satanás. Están diciendo de esa manera que el Espíritu Santo es Satanás. Es la blasfemia que ellos están diciendo. Que el Espíritu Santo, la otra persona de la deidad, que es Dios, porque el Espíritu Santo es la otra persona de la deidad y que es Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, cuando Ananías y Zafira pecaron, dice el versículo 3, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del
terreno. Cuando Ananías mintió, ¿a quién le mintió? Dice Pedro, al Espíritu Santo. No le mintió a hombres. No se escondió de hombres. Estaba mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Versículo 5. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense en el versículo 3, el versículo 4 está diciendo que mintió al Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice que ha mentido a Dios, no a los hombres. Aquí vemos que el Espíritu Santo es Dios. Porque en el 4, Pedro es categórico, dice que mintió al Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice que ha mentido a Dios. El Espíritu Santo, la otra persona de la deidad, es Dios. Y al haber mentido contra el Espíritu Santo, estaba mintiendo contra Dios. Contra una de las personas que compone la deidad. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y los judíos, al atribuir la obra que Jesús hacía por el Espíritu Santo a Satanás, están diciendo y blasfemando que el Espíritu Santo es Satanás. Volvamos a Mateo capítulo 12, versículo 32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Jesús vuelve y hace ver en el texto paralelo que el pecado contra el Hijo de Dios le va a ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada en ningún momento. La blasfemia de los fariseos y escribas contra el Espíritu Santo, al identificar la obra del Espíritu Santo con el reino de Satanás, con el poder de Satanás, estaban haciendo imposible que fueran perdonados. Les dejaba sin perdón eternamente, porque ellos en realidad con su blasfemia rechazaban la venida del reino de Dios en la obra de Cristo para poder ser perdonados. Aparte del evangelio del reino de Dios, no hay perdón alguno, porque nosotros somos llamados a través del evangelio. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo: y fue para esto que él os llamó, mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que somos llamados mediante el evangelio para que alcancemos la gloria del Señor que antes no teníamos, como dice Romanos. Si rechazamos la obra redentora del Espíritu Santo, no podemos recibir la salvación y nuestros pecados nunca van a ser perdonados. Si yo rechazo la obra del Espíritu Santo para la salvación, pues realmente estoy rechazando lo que me puede limpiar mis pecados, lo que puede perdonar mis pecados. No confundamos la blasfemia del Espíritu Santo con el pecado que menciona Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan 5:16 dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleve a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleve a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por eso. No es la misma situación. No es de la misma cosa que está hablando Jesús. El pecado de muerte aquí es aquel pecado del cual el hermano no quiere arrepentirse.
Juan nos está haciendo ver que el pecado de muerte aquí es aquel de que el hermano no se quiere arrepentir. Si el hermano no se quiere arrepentir, entonces ¿para qué pedir por él? Por ejemplo, si yo tuviera una relación adúltera, me caso con una mujer que tuvo su matrimonio, que se divorció por cualquier causa, y yo me caso con ella, yo estoy en adulterio. Y si el hermano me hace ver a través de la palabra que yo estoy en pecado, que tengo que dejar esa relación, pero que yo no quiero dejar esa relación, entonces, ¿para qué pedir? Ese pecado es de muerte. ¿Por qué? Porque yo no me quiero arrepentir. La blasfemia no es simplemente hablar en contra del Espíritu Santo, sino atribuir la obra, el poder del Espíritu Santo a Satanás, espíritu inmundo. No es simplemente decir algo. O por ejemplo, el ateo dice no creer en Dios, no creer que Dios existe, pero puede arrepentirse, puede cambiar su mentalidad. Marcos capítulo 3, versículo 30, dice, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Ya que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si atribuimos la obra redentora del Espíritu Santo a Satanás, entonces no podemos recibir el perdón. En Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14, dice el apóstol Pablo, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bueno, aquí perdón, hermano, se salió un poco. Aquí vemos que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Atribuir la obra redentora del Espíritu Santo a Satanás es una blasfemia que no nos permitirá recibir el perdón de nuestros pecados y así obtener la salvación. Porque en Hechos, el capítulo 2, versículo 38, dice el apóstol, dice Lucas, y Pedro le dijo, arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Atribuir esa obra redentora del Espíritu Santo a Satanás va a impedir que yo sea perdonado. Porque no voy a creer o porque voy a creer que la obra que el Espíritu Santo está haciendo es por Satanás o a través de Satanás. Recordemos que recibimos el don del Espíritu Santo, que es el sello. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice el apóstol Pablo, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos el perdón de nuestros pecados, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Es el don del Espíritu Santo, es el sello. Es el sello con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? Dice el 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Atribuir esto, hermano, a
Satanás sería lo que la blasfemia de la que Jesús estaba. Atribuir esa obra redentora del Espíritu Santo a Satanás impediría que nosotros obedezcamos al Evangelio. Si no creemos en la obra redentora del Espíritu Santo, que es Dios, y atribuimos este poder a Satanás, espíritu inmundo, nunca podremos recibir el perdón de nuestro pecado. Y eso es lo que hace imposible que seamos perdonados. Recordemos que los apóstoles hablaron por el Espíritu Santo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pedro: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los apóstoles hablaron porque el Espíritu Santo les reveló, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos hablaron lo que el Espíritu Santo les reveló. Atribuir esta obra del Espíritu Santo a Satanás es una blasfemia que no podrá recibir perdón porque no va a creer en lo que los apóstoles escribieron. No va a creer en lo que la Biblia nos revela. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo a los corintios: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ellos hablaron lo que el Espíritu Santo les reveló. Y si esa obra que el Espíritu Santo hace, la atribuimos a Satanás, no vamos a creer en lo que el Espíritu Santo reveló, en lo que estos apóstoles escribieron. El Espíritu Santo le guiaría a toda la verdad. En Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, el Consolador, era el que iba a enseñar todas las cosas y les iba a recordar las cosas cuando Jesús estuvo con ellos. Atribuir esto que hizo el Espíritu Santo a Satanás es blasfemar en contra del Espíritu Santo, que es Dios. Y no podremos recibir el perdón porque no vamos a creer lo que el Espíritu Santo hizo y habló a través de los apóstoles. En Juan 15, 26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de él. Jesús le sigue diciendo a sus discípulos que va a venir el Consolador. Ese Consolador es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él dará testimonio de Jesús. El capítulo 16 de Juan, versículo 13 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Sigue Jesús enfatizando que el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad. Atribuir esta obra que hizo el Espíritu Santo a Satanás es blasfemar esta obra, y difícilmente podemos ser perdonados porque no vamos a creer lo que el Espíritu Santo manda a través de su palabra. Conclusión. Los escribas atribuyen el que Jesús sacara demonios al poder de Satanás, blasfemando de esta manera contra el Espíritu Santo, que es Dios. De esta manera nunca iban a poder ser perdonados porque no creían en la obra redentora que el Espíritu Santo estaba haciendo. Esto es lo que hace que nuestros pecados no sean perdonados,
por no aceptar la obra redentora del Espíritu Santo y atribuirla a Satanás. Jesús expulsa a los demonios por el Espíritu Santo y los escribas atribuyen ese poder. Satanás no está dividido. Es una blasfemia decir que la obra que Jesús estaba haciendo, que era por el Espíritu Santo, atribuirla a Satanás. Esa es la blasfemia que no va a ser perdonada. ¿Por qué no va a ser perdonada? Porque no vamos a creer en lo que el Espíritu Santo ha hecho. Esperando, hermanos, que estos versículos nos ayuden a comprender un poco la obra del Espíritu, de que Jesús hizo por el Espíritu Santo, por el dedo de Dios, y ver la blasfemia en contra del Espíritu Santo, atribuyendo la obra que el Espíritu Santo está haciendo a Satanás. Y de esa manera, nosotros o los judíos no iban a recibir el perdón, porque no aceptaban la obra redentora del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.